La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que deflactará los tramos del IRPF para que los madrileños no tengan que pagar más impuestos por culpa de la inflación. Esto puede sonar muy bien, pero no es más que un engaño. La medida no ayudaría prácticamente en nada a la gente y además ayudaría especialmente a quien tiene más dinero, lo que está desgraciadamente en línea con la política económica del PP de ayudar a los más acaudalados. Vamos a ver por qué digo esto. Este es un vídeo realizado en colaboración con el blog Laboro, un magnífico espacio en el que se explican las cuestiones laborales de una forma muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy entretenida y asequible para todo el mundo y que recomiendo muchísimo seguir. Con suerte se producirán más colaboraciones en el futuro. La deflactación del IRPF o de impuestos similares es una medida que cobró especial importancia en los años 70 del siglo pasado porque en esa época se sufría tasas de inflación bastante elevadas y durante bastante tiempo. Pero este interés por la relación entre los impuestos y la inflación fue perdiendo relevancia a medida que los precios dejaron de aumentar tan rápidamente. De hecho, en nuestro país la última vez que se deflactó el IRPF fue en el año 2008, hace 14 años, básicamente porque desde entonces la inflación ha estado más controlada. Ahora que la inflación ha vuelto a crecer a niveles importantes, este tema de la deflactación ha vuelto a la agenda política. ¿Pero qué es esto de la deflactación del IRPF? Pues vamos a explicarlo para que se entienda bien, porque si nos tenemos que quedar con la explicación que ha dado la propia Ayuso, vamos apañados. Sí, la idea será corregirlos de manera que se eleven, de manera que si tú, por ejemplo, ahora estás ingresando una cantidad y pasas a ingresar un poco más porque sube los índices, el IPC, pues la idea sería no moverlos. Sería ajustarlos hacia abajo de manera que sigas pagando los mismos impuestos que antes. O sea, lo que se hace es que a mí me sí, cuesta no, sí estoy igual, ¿eh? Estoy igual porque me cuesta muchísimo explicarlo. No es que sea difícil explicarlo, es que para explicar algo primero hay que entenderlo bien, y esto es algo que obviamente no le ocurre a Ayuso. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, que pagan más quienes ganan proporcionalmente más. Como ya expliqué en este vídeo y que recomiendo ver para refrescar la memoria, esto se hace por tramos. Acorde a la legislación tributaria actual, los primeros 12.450 euros que se ganan al año tributan al 19%. Los siguientes euros que se ganen hasta los 20.200 tributan al 24%. Los siguientes hasta 35.200, 30%. Los siguientes hasta 60.000, 37%. Y ya en otra escala muy diferente que solo afecta a los más adinerados, los que lleguen hasta 300.000 tributan al 45% y los que superen esa cantidad, 47%. Es importante tener en cuenta que cada tipo impositivo es para su tramo, no para el total que se gana en un año. Es decir, que si alguien gana 13.000 euros, no tributa esa cantidad al 24%, sino que 12.450 euros tributan al 19% y solo el resto hasta llegar a 13.000, es decir, 550, tributan al 24%. Por eso la presión fiscal no se dispara por ganar más dinero y cambiar de tramo, sino que aumenta paulatinamente. Pues bien, la idea de deflactar los tramos del IRPF es adaptarlos al ritmo de la inflación. Utilicemos un ejemplo para que esto se entienda perfectamente. Imaginemos que una persona ingresa 12.450 euros al año, de forma que tributaría por el 19%, y que tiene unos gastos de 7.450 euros. En este caso su ahorro es de 5.000 euros al año. Pero si ahora, debido a la inflación, sus gastos aumentan en 550 euros, entonces será 550 euros más pobre al final de año, porque su ahorro menguará en esa cantidad. Esta situación puede llevar a la gente a reclamar mejoras salariales para no perder capacidad económica. Y si eso ocurre, importante, solo si eso ocurre, ganarían más dinero y parte de sus ingresos pasarían a un nuevo tramo que tributaría un tipo impositivo más elevado. En nuestro ejemplo, imaginemos que consigue un aumento del salario de 550 euros para compensar totalmente la inflación. Pues entonces ahora esa cantidad pasaría a un nuevo tramo que tiene un tipo impositivo más alto, por lo que en total pagaría más impuestos. No muchos más, pero sí algo más. Esto es lo que en la literatura se conoce como bracket creep o salto de intervalo de tarifa. Pero claro, sería injusto que pagara más impuestos, por poco que sea, cuando en realidad su capacidad económica no es mayor, sino que es igual que antes, porque sus ingresos aumentaron solamente para protegerse de la inflación.
En realidad, a final de año ahorraría lo mismo, no más, por lo que lo justo sería que pagase los mismos impuestos, no más. Por tanto, la deflactación lo que hace es aumentar el nivel de los tramos al ritmo de la inflación para que esa injusticia no se produzca. En nuestro ejemplo, si se incrementara el último tramo en 500 euros, nuestro sujeto pagaría el mismo tipo impositivo que antes porque no habría cambiado de tramo. Como veis, se trata de elevar los tramos, no, por cierto, como dice Ayuso, de bajarlos. Si tú, por ejemplo, ahora estás ingresando una cantidad y pasas a ingresar un poco más porque sube los índices, el IPC, pues la idea sería no moverlos. Sería ajustarlos hacia abajo de manera que sigas pagando los mismos impuestos que antes. Seguro que se te ha pasado por la cabeza que un incremento de los precios no conlleva automáticamente un incremento de los salarios ni de otros ingresos. Y en efecto, ahí está el problema. Si los precios aumentan pero no lo hacen los ingresos, entonces la deflactación del IRPF, que solo afecta a los ingresos, no sirve de mucho. Solo sirve para que quienes ganen más dinero, ya sea porque se han protegido de la inflación o porque les va económicamente bien, paguen menos impuestos. Pero a los que no ven incrementar sus ingresos, que son precisamente quienes más ayuda necesitarían, no les sirve de mucho. A decir verdad, les serviría también a aquellos que, aunque no ganen más dinero, se encuentren en el límite inferior de un tramo, porque solo el hecho de que el tramo aumentase haría que pagasen menos impuestos. Pero no olvidemos que la reducción de impuestos sería muy pequeña. Por ejemplo, si alguien ganase 13.000 euros y el tramo se elevara hasta ese nivel, se ahorraría 27 euros al año, una cantidad que seguro no le saca de pobre. Bueno, y al ser la deflactación solo del tramo autonómico, no de la parte estatal, se ahorraría muchísimo menos, aproximadamente la mitad, unos 13 euros al año. Las reducciones de impuestos solo se notarían significativamente en los tramos más elevados, porque es donde más dinero se gana y donde los tipos impositivos son más altos. Además, no perdamos de vista que todos los que ganan menos de 12.450 euros al año, que son precisamente quienes más dificultades tienen, no se verían beneficiados absolutamente en nada. Otros que no se beneficiarían absolutamente en nada de cualquier tipo de deflactación del IRPF son las personas que no declaran ingresos, paradas e inactivas, porque no pagan IRPF y por lo tanto no se pueden beneficiar de su deflactación. Como se puede ver, esta medida que ha anunciado Ayuso es simplemente un puro maquillaje y que en todo caso solo beneficiaría sobre todo a las capas más acaudaladas de Madrid. Al hilo de las políticas económicas del PP, que como ya recordé en este vídeo, siempre se dirigen a beneficiar a los más ricos. A Ayuso lo que le ocurre es que equipara erróneamente el aumento de los precios, la inflación, con el aumento de los ingresos. Si tú, por ejemplo, ahora estás ingresando una cantidad y pasas a ingresar un poco más porque sube los índices, el IPC, ahora con las subidas ya no solo es por la inflación. Bueno, la inflación lo que hace es subir los salarios. ¿Veis? Asocia automáticamente incremento de los precios con incremento de los salarios, cuando todos sabemos perfectamente que una cosa no tiene por qué ir con la otra y que de hecho raramente es así. Hay muchísimos empleos cuyo salario no está vinculado automáticamente al IPC, por lo que su evolución va a depender de lo que pacten empleador y empleado. Y aquellos que sí lo están, unos 10 millones que están protegidos por los convenios laborales, han conseguido en marzo un incremento del 2,39%, muy por debajo de la inflación que estamos experimentando estos meses. Aunque también recuerdo, como ya hice en este vídeo, que el IPC en España está mal calculado, está inflado y que en realidad su dato real sería unas 2 décimas inferior. Por todo esto, el equipo de Ayuso plantea deflactar los tramos del IRPF en función de la evolución de los salarios, no en función de la evolución de los precios. Aunque ella se líe y en vez de hablar de ingresos o de salario, hable de inflación, que es equiparable al IPC. ¿Y eso cómo se calcula? O sea, ¿cómo se decide? Estamos hablando del 1 de enero de 2023 y se utiliza la inflación media del año 2022 en la que estamos viendo si lo hacemos a través de la inflación o del IPC, sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, pues dependiendo de los ingresos y de... Es que lo que estamos viendo ahora desde la Consejería de Hacienda es si lo hacemos a través del ingreso medio o de los precios como tal. Si al final lo hacen en función de la evolución salarial, entonces el alivio fiscal será todavía menor, porque los salarios han crecido menos que los precios, como acabamos de ver. Y ojo, porque por si fuera poco, esta medida no se aplicaría en el año 2022, sino en el año 2023.
A nosotros nos gustaría que esto se aplicara, evidentemente, lo antes posible, pero lo vamos a tener que hacer para el año que viene, porque ya este año en la Comunidad de Madrid entra una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF, en el tramo autonómico, como otra de las propuestas para aliviar fiscalmente, bueno, pues el esfuerzo de los ciudadanos. Pero lo que se hace es a partir de 2023. O sea, esto entra en vigor el 1 de enero de 2023. Sí, porque lo que estamos haciendo ahora, o sea, este año ya, para el IRPF de este año, ya los madrileños ya van a poder verse beneficiados por esta nueva rebaja del IRPF. Sería entonces para el año siguiente. Esto suena a excusa de las grandes. Si lo hubiesen querido hacer en el año 2022, lo podrían haber hecho perfectamente, igual que lo han hecho los territorios forales de Navarra y de Euskadi con un 2% y un 1,5% respectivamente. Pero es que, en cualquier caso, la inflación elevada se está dando en el año 2022, no en el año 2023, que no sabemos qué ocurrirá. El supuesto alivio fiscal no tendrá lugar cuando más se necesita. Es más, podría darse el caso de que en el año 2023 no tuviésemos apenas inflación, por lo que la medida de Ayuso no serviría prácticamente para nada. Donde sí podría ser más útil esta deflactación del IRPF es en las bonificaciones fiscales y en los mínimos personales, que es una especie de exoneración de una parte de los ingresos. Por ejemplo, el mínimo personal de la renta, que de forma general está en torno a los 5.500 euros al año, es una parte que no se tiene en cuenta en los ingresos totales, de forma que los impuestos pagados finalmente son menores. Con la deflactación, este mínimo personal sería mayor, por lo que se quedaría sin tributar una parte mayor de los ingresos del contribuyente. Así que se pagarían menos impuestos. Aquí da igual que los ingresos hubiesen aumentado o no, porque el mínimo se aplica a todas las personas que hayan declarado ingresos, por lo que todos se beneficiarían. De hecho, está ampliamente contrastado que esta deflactación de las bonificaciones fiscales es lo que verdaderamente ayuda a las personas con menos renta. Hay estudios que así lo demuestran para los países de la OCDE, para Australia, para el Reino Unido, para Canadá, para Estados Unidos, para Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, y también para España, con unos análisis de hace unas décadas, pero también más recientes. Pero es que Ayuso no va a deflactar estas bonificaciones fiscales que les vienen bien a los de abajo, solo va a deflactar los tramos, que sobre todo vienen bien a los de arriba. Volvemos a lo mismo, es una medida que beneficiaría especialmente a los que ganan más. Como siempre en las medidas del PP, nada nuevo bajo el sol. En definitiva, estamos hablando de una medida que es puramente cosmética, porque es insignificante y porque no se va a aplicar en el año 2022, que es cuando la inflación está más alta. Pero es que además solo afectaría a una parte de la población madrileña, la más acaudalada, dejando fuera a la más necesitada. Mientras tanto, el gobierno de Ayuso recorta en sanidad pública, recorta en la frecuencia de los metros y recorta en otros muchos servicios públicos que utilizan sobre todo las clases populares. Que Ayuso gobierna para los ricos y en contra de los más desfavorecidos no es una opinión, es un hecho absolutamente contrastado por los datos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.